semana encara su recta final. Le ponemos una sonrisa y descubrimos hechos e historias que a buen seguro no nos dejarán indiferentes. Cada viernes, un café con Manolo Caramé. Y aquí está, como tiene que ser y como nosotros lo esperamos, y nos encanta que así sea. Nos tomamos un café con Manolo Caramé cada viernes en la COPE y ustedes están invitados. Manolo, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, don Fernando, ¿qué tal? Una Encantado. semana más, un placer. Hoy es 16 de diciembre, estamos ya mirando a las fiestas navideñas. Efectivamente. Y no falta esta cita en la que hoy me cuentan que quieres hablar de la Plaza de las Flores, porque igual que tú, tantos y tantos gaditanos, ¿cuántos no se habrán dado una vueltecita una mañana de domingo por la Plaza de las Flores, verdad? Pues sí, Fernando, además no con el sabor que podría tener hoy, sino con el sabor que tenía en aquella época, porque yo me meto en la máquina del tiempo y me voy a la década de los años 60, donde había mucho más negocio que ocio. Hoy sabemos que ya prácticamente el ejercicio escolar se acaba el viernes, pero antes teníamos inclusive el sábado. Yo recuerdo hasta de haber ir a clase de educación física al instituto en aquella época, e inclusive el domingo. Y yo quiero hablar de este tema precisamente porque cuando yo tenía 8, 9, 10 años, recuerdo que estaba en el Colegio de la Viña. Entonces nos levantábamos un domingo por la mañana y lógicamente teníamos que acudir al centro, al Colegio de la Salle Viña en ayunas, para asistir a misa y lógicamente participar de la Eucaristía. Pues con la voz de una gaditana que además será pregonera del Carnaval 2012, con Niña Pastori, con ese Ave María precioso que le cantó a Juan Pablo II, nos ambientamos y nos vamos con Manolo Caramé a los años 60 a la Plaza Las Flores. Pues sí, Fernando, tal como estaba comentando, una vez participado en la Eucaristía del Colegio de la Salle Viña, salíamos, y entonces recuerdo que nuestra madre nos daba una peseta a mi hermano José Antonio, que en paz descanse, y a mí, para que pudiéramos resarcirnos un poco de ese ayuno temporal que habíamos tenido. Una peseta que sería todo un capital. Un capital, un auténtico capital, ni te lo puedes imaginar en aquella época. Vamos con decirte que yo en la Plaza San Antonio compraba una gorda de pipas. Ya ves. Que me lo daban en un cartucho hecho con papel de prensa, con papel de diario. Entonces, claro, como yo era más travieso, quiero recordarte que he sido Barrabás. Claro. Entonces, como yo era más travieso, mi hermano era más prudente. Él se compraba un chamaquito de crema muy rico en la panadería o confitería que había en la calle de la Rosa, y yo me compraba una cuña que le llamaban un quitambre. Lógicamente era más voluminoso. Lo que iba en volumen quedaba sacrificado en calidad, pero bueno, yo quería la cantidad. Eso sí, yo estaba casi obligado a llegar a mi casa con la boca llena de azúcar, ¿me entiendes? Para que se pudiera ver que ciertamente me había gastado el dinero en el pastel ese, ¿no? O en el eliminador de ayuno. Que esa peseta había sido bien invertida, ¿no? Por supuesto, además no era solamente yo, sino prácticamente todos los chiquillos que salíamos del Colegio de la Viña. Y de ahí era casi de obligado cumplimiento lo que era la visita a la Plaza de las Flores, donde te encontraba una mañana de domingo, te encontraba de todo. Aquello era una auténtica maravilla. Lógicamente existía la compra y el trueque, como digo yo, trueque, cambio o cambalache de los tebeos. Lógicamente para los niños era el Capitán Trueno y el jabato. Y me acuerdo que yo cuando pasaba había una muchacha que pregonaba los tebeos y decía, sí, a 2 reales, sí, a 2 reales. Y yo miraba y decía, sí, bueno, pero es que lo está negando. Y realmente es que sí, era un tebeo de Viña, como yo no lo conocía. Claro. Y yo decía, bueno, ¿y quién lo está negando para que insista tanto? Entonces, o bien se compraban los tebeos, se cargaba uno con los que había tenido durante esa semana para poderlo cambiar, lógicamente, por una cantidad de dinero más módica que lo que era la compra, ¿no? Eso en cuanto a los tebeos. También recuerdo que había un señor que tenía una especie de rifa, entonces ponía una especie de plaza de toro, para que nos entendamos, pequeñita, sí, con muchas puertecitas,
y sacaba y ponía en el centro una caja con lo que la gente le llamaban una rata sin rabo, lógicamente en aquella época, ¿no? Hoy sabemos todo el mundo que es un cobaya, cuín o conejillo de India. Ajá. Entonces él repartía unas papeletas de 3 números y de 2 números, abría la puerta de la rata y donde se metiera la rata, ese era el premio que se llevaba, ¿no? Qué curioso, efectivamente, también había un señor que ponía un bastidor de aluminio con un lienzo y con tizas de colores iba pintando un cuadro en directo hacia el público que se congregaba alrededor suya. Una vez que había hecho este cuadro, le daba un fijador para que no se fuera la tiza y lo hacía 3/4 de lo mismo. Rifaba también el producto pero había un personaje muy curioso, un señor, precisamente todo esto, como tú bien sabes, Fernando, va recogido en mi libro, Barrabales Máximo Gaditano. Había un señor que era el Faki. Era conocido como el Faki. El Faki. El Faki, que además llevaba un traje como de arlequín, un traje a cuadros, en bicolor generalmente, y un gorro plano. Claro, Faki lógicamente era, digamos, la degeneración de Fakir. Entonces este señor se ponía delante de donde estaban las planadas del cine Terraza, y creo recordar que era 35 pesetas lo que en aquella época él pretendía recaudar para hacer su número, que evidentemente conllevaba un riesgo, ¿no? Como el de cualquier fakir, tragasable y demás. Entonces este señor pregonaba con una frase muy curiosa que decía: me las manducaré, me las tangelaré, pero si no me pagáis no trabajaré. Y se ponía así con una campana a llamar al público. Entonces uno daba 2 reales, el otro 3 perras gordas, hasta que conseguía la cantidad que él había estimado para hacer su número. Una vez que había hecho esto, yo me acuerdo en una ocasión que lo estuve presenciando, ponía una cama de clavo y se subía encima, lógicamente. En aquella ocasión había un mala lengua que decía: eso no tiene importancia, si los clavos están esmarilados y además tienen quitada la punta. Lógicamente cuando se levantó, yo recuerdo que sí tenía algunos hilitos por la espalda de los pinchazos, ¿no? Un poquillo de sangre que salía. También, además de la cama de puntilla, andaba sobre cristales, que también el mala lengua decía que eran cristales esmerilados. Se metía por la nariz espadines pequeñitos, tomaba serrín, que el malalengua decía que era gofio americano. Me acuerdo de esos gofio americanos, y yo decía: pero si el gofio americano no existe, será gofio canario, ¿no? Y ya por último, pues se daba un pellizco aquí en la nuez y se atravesaba con un alfiler. Ese era el número final que yo recuerdo que él tenía. Claro, te estoy hablando de hace ya prácticamente 50 años. Claro. Entonces ya precisamente yo estuve mirando y ya el malalengua se había quitado en medio. Porque, estoy seguro que muchos de los oyentes que ya han cumplido los 50 están visualizando, si son de Cádiz y han vivido en Cádiz y han recorrido como tú esa Plaza de las Flores, recuerdan a esos personajes y a aquel fakir. Claro, efectivamente. Sí, además tengo también otros, por ejemplo, estaban también los charlatanes, los buhoneros, ¿no? Recuerdo que en una ocasión había un señor que vendía el elixir, digamos, el elixir, ¿no? La panacea o el producto ideal para blanquear los dientes. Entonces era un bote de cartón. Este señor se liaba una toalla en el dedo, la mojaba en agua, lo metía en el bote de cartón y cogía un chiquillo, se lo ponía así debajo del brazo y le metía el dedo por la boca. Total, que al fin y al cabo alguno caía y compraba, que yo me acuerdo que cuando terminó le pregunté yo al chiquillo, digo: ¿y eso a qué sabe? Y me dijo: a carbonato cervecente. ¡Guau, qué asco! O sea, carbonato, lo que realmente la criatura me quiso decir era bicarbonato efervescente, ¿comprende? Y me dijo lo de carbonato cervecente. Y también en una ocasión que nuestro padre nos mandó a mi hermano y a mí a comprar ostiones, pasamos y frente a donde están los bares El Cuco y El Merodio había un señor vendiendo cubiletes de dados, con los dados, como es lógico. Bueno, cubilete, para acá, para allá. Y llegó una señora con un abrigo de pieles, muy preparada ella. Muy elegante, sí. ¿Qué vende usted? ¿Cubilete de dados? Sí, señora, cubilete de dados. ¿Y qué precio tiene? Pues mire usted, señora, si se lleva usted uno son 3 pesetas y si se lleva 2 son 5. Ah, pues deme, que mi marido es muy aficionado a jugar a esto. Y entonces la señora se lo llevó, claro, lógicamente, al comprar la señora ya uno: dame un cubilete, dame otro. Y el señor hizo la real. Nosotros nos fuimos a comprar los ostiones.
Y a la vuelta, la sorpresa fue que quien en esa ocasión estaba vendiendo los cubiletes era la señora del abrigo de piel que decía, niña, llévate los cubiletes para tu marido, que están muy bien de precio, que no sé qué, que no sé cuánto. Con lo cual me vengo a referir lo que era la picaresca, la publicidad y la forma de vender, ¿no? Que no era mala forma. En absoluto, en absoluto. Bueno, pues son esas historias muy curiosas. Nos terminamos aquí, nuestro tiempo cumplido. Nos quedamos con ganas de más, eso es bueno. Y la próxima semana, el próximo viernes, que será 23 de diciembre, seremos ya millonarios, tú lo sabes. Por supuesto. No, pero seguiremos teniendo nuestra cita aún siendo millonarios. Efectivamente, porque esto yo no me lo pierdo por nada. Manolo, el próximo viernes te espero, hablaremos de la Navidad, ¿no? Claro. Por supuesto. Pues con Niña Pastori decimos adiós a Manolo Caramé y ahora nos tomamos un sorbito de ese rico café. Un abrazo. Igualmente, Fernando, muchas gracias. Buenas tardes.